Lo dejé caer en vídeos anteriores, pero hoy vas a darte cuenta, de verdad, que existen ETFs para todo. Y te lo digo muy en serio. Como ya hemos avanzado bastante en temario, voy a introducir tres conceptos nuevos que son ETP, ETN y ETC. ETP o Exchange Traded Product es el término genérico que se refiere a cualquier producto financiero que se negocia en bolsa y engloba a los ETF, ETN y ETC. El primero ya lo conoces de sobra, pero ETN y ETC es la primera vez que los ves por aquí. ¿Qué es cada uno? Por un lado, un ETN es un tipo de fondo cotizado que sigue el rendimiento de un índice o activo subyacente a través de un bono estructurado emitido por un banco o entidad financiera. Por otro lado, un ETC es otro tipo de fondo cotizado que invierte en oro, plata, petróleo y otros metales y siguen el precio de esas materias primas subyacentes. La verdad es que muchas veces te los encontrarás todos directamente con el nombre de ETF, porque son los más conocidos, pero ya sabes algo que no sabías hace un minuto. Teniendo esto en mente, vale la pena recordar rápidamente los dos tipos de réplica de los ETF. Réplica física, cuando el ETF invierte en cada uno de los elementos que lo componen, y réplica sintética, cuando además emplea productos derivados para seguir al índice de referencia. He terminado la introducción, agárrate fuerte que voy con los tipos de ETF. Primer tipo, ETF de índice. Son los más comunes y replican un índice específico como por ejemplo el SP500 o el Nasdaq. Puesto que replican mercados enteros, se consigue una gran diversificación al momento. Presentan buena liquidez y tienen bajos costes en general. Son la opción más popular sin ninguna duda y un buen punto de entrada al mundo de la inversión en bolsa. Segundo tipo, ETF sectorial. Se enfocan en un sector específico buscando replicar el rendimiento de un índice relacionado con ese sector. ¿En qué sectores puedes invertir? Tecnología, energía, servicios financieros, salud, inmobiliario, consumo cíclico, consumo defensivo, materiales básicos, industriales y telecomunicaciones. Estos ETF invierten en empresas que cotizan en bolsa y que están relacionadas con el sector seleccionado. Por tanto, su rendimiento depende de la evolución de ese sector. Invertir en un sector en particular te permite aprovechar una oportunidad de crecimiento, pero ten en cuenta que también estás asumiendo riesgos mayores. Tercer tipo, ETF de renta fija. Incluyen activos de deuda como bonos gubernamentales o corporativos y replican el rendimiento de un índice relacionado con la renta fija. Estos ETF te permiten invertir en un activo diferente a las acciones, lo cual añade una capa extra de diversificación. Pero es importante que conozcas que los bonos están expuestos a otros riesgos específicos como son la calificación crediticia o los efectos perniciosos de la inflación. Cuarto tipo, ETF de materias primas. Son fondos cotizados en bolsa que buscan replicar el rendimiento de una cesta de materias primas como el oro, la plata, el petróleo, el cobre, entre otros. Aquí sí que es importante que conozcas si el fondo está invirtiendo en productos derivados de estas materias primas, como es el caso de los futuros, o si custodia físicamente la materia prima. Este segundo caso lo puedes encontrar habitualmente en ETF que invierten en oro físico. Recuerda que los precios de las materias primas son muy volátiles en comparación con otros activos. Quinto tipo, ETF inmobiliario. Son ETF que invierten en valores relacionados con el mercado inmobiliario. Los REITs, también conocidos como SOCIMI aquí en España, son fondos inmobiliarios que invierten en propiedades comerciales, industriales, sanitarias o residenciales. Por tanto, los ETF de REITs replican el rendimiento de una selección compuesta por este tipo de empresas. ¿Esto presenta alguna ventaja? Pues sí, ya que te permite participar y exponerte al mercado inmobiliario sin tener que invertir directamente en propiedades. Sexto tipo, estilo de inversión. Estos ETF invierten en acciones que son afines a estilos de inversión específicos. Estas maneras de abordar el mercado también se expresan en forma de índices. Por poner ejemplos rápidos, puedes invertir en crecimiento, en momento, en valor, en dividendo creciente o por tamaño de empresa. Y desde luego habrá otras maneras de agrupar que me estoy dejando sin mencionar. Como puedes ver, los ETF de estilos invierten en acciones de empresas que se ajustan a determinadas características o criterios de valoración. Séptimo tipo, ETF apalancado. Son ETF que utilizan apalancamiento financiero para proporcionar una exposición aumentada a un índice o sector específico. Por tanto, multiplican la rentabilidad potencial, así como el riesgo. El rendimiento de estos ETF apalancados es más alto o más bajo que el del índice o sector al que replican y además están sujetos a una mayor volatilidad en comparación con los ETF que no son apalancados. Octavo tipo, ETF inversos. Son los ETFs que invierten de manera contraria a un índice y te ofrecen la oportunidad de obtener ganancias
en un entorno de mercado bajista. En lugar de replicar el rendimiento de un índice, los ETF inversos utilizan estrategias como la venta en corto de acciones o la compra de derivados financieros para buscar un rendimiento opuesto al del índice de referencia. Se emplean a menudo también como una forma de protegerse contra las fluctuaciones del mercado. Lo habrás escuchado en alguna ocasión con el término cobertura. Junto con los ETF apalancados, los ETF inversos son los más arriesgados de emplear. Y antes de que me lo preguntes, sí, existen los inversos apalancados. Noveno tipo, ETF de criptomonedas. Especial mención a esta familia de ETF porque es la más nueva. No quiero que nadie se ofenda. No estoy ilustrado en este campo y sé que hay cátedra al respecto de cada uno de los diferentes activos digitales que existen. Por tanto, me ceñiré al concepto de ETF. A través de estos ETF obtienes exposición a Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas. ¿De qué manera consigues tú esta exposición? Dependerá de la gestora, pero una forma habitual es mediante el uso de ETN. De la misma manera, cada gestora consigue la exposición al activo subyacente de diferentes maneras, ya sea por tenencia directa o a través del uso de derivados. Por este motivo, es importante, casi más que cualquier otro ETF, que tengas muy claro estas premisas antes de tomar posición. Y décimo tipo, ETF de divisas. Último tipo de ETF que honestamente me parece la inversión ya a nivel refinadísimo. Opinión de cuñado, no me hagáis ni caso. Este grupo de ETF invierte en pares de divisa y te ofrece la oportunidad de cubrirte contra las fluctuaciones de una divisa extranjera, o desde un punto de vista de trading, también colocarte a favor o en contra de una divisa. Por poner un ejemplo rápido, un ETF que vaya largo en euros y corto en dólares tendrá ganancias cuando suba el euro con respecto al dólar y presentará pérdidas cuando suba el dólar con respecto al euro. Este tipo de comportamiento lo puedes encontrar con más frecuencia en los ETF que replican índices, pues resulta que existen las versiones hedged, que significa con cobertura. Los ETFs de índice con denominación hedged ya incorporan de serie el comportamiento de los ETF de divisa. En verdad, hay 2 o 3 tipos de ETF que son los más habituales, pero siempre va bien conocerlos todos aunque sea por encima. A todo esto, yo creo que ya va siendo hora de que nos pongamos a buscar y seleccionar ETF. Te veo entonces en el próximo vídeo de la serie. Gracias por ver este vídeo. Considera suscribirte al canal si encuentras el contenido de tu interés. Si te ha quedado cualquier duda, déjala en los comentarios. Ya sabes, así aprendemos todos. Recibe un colectivo saludo.